Esta es una historia que me ha ayudado mucho en mi salida de armario. Pero de verdad, catalanes me ha ayudado mucho, porque catalanes con el coraje de identidad nacional me han ayudado a entender cómo debo yo también encontrar coraje para defender mi identidad. Es una contradicción por parte de mi iglesia, porque doctrina social de la iglesia reconoce derecho de autodeterminación de las naciones. Y una nación es pueblo que se identifica por una lengua, historia, identidad espiritual, todo lo que tienen catalanes. Cioè, a nadie no puede decir que no constituyen una nación. Derecho de autodeterminación se aplica a ellos. Es un derecho humano y es un derecho reconocido por mi iglesia. Y bueno, mi iglesia, al mismo tiempo, Conferencia Episcopal Española, lucha contra este derecho humano en una manera paranoica y fundada sobre falsedades. A verdaderas falsedades, estigmatizaciones. Y bueno, en este sentido también Papa Francisco no está informado y lo que dice no es preciso sobre el argumento. 2 veces ha hablado, no claramente, con cortas respuestas. Debería tener colaboradores que le recuerdan doctrina social de la Iglesia, así que puede entender que no puede comparar caso catalano de derecho de autodeterminación clara e evidente con caso de Padania en Italia, que no tiene ninguna identidad nacional, que no tiene derecho de autodeterminación en base de derecho de las naciones. No se puede comparar estos dos casos. Mientras Escocia, Cataluña, sí. Este es un caso curioso, porque aquí se ve cómo por el poder, cómo por dominio político de la Iglesia renuncia a su propia doctrina. Y es también triste, porque indica que nosotros exactamente hemos olvidado que somos en este mundo para buscar la verdad y defenderla, y la ponemos en la cabeza, porque tenemos nuestros intereses políticos y porque tratamos a España como una nuestra viña acerca a Roma, como tratamos Italia, donde tenemos nuestros influjos sobre la sociedad y donde tratamos la sociedad como un país confesional, que en realidad solamente por un pequeño error no está gobernado por la Iglesia, error histórico, pero se debería lo ajustamos como podemos con nuestros gobiernos, con gobiernos que se comportan justo como funcionarios de Vaticano. Y bueno,